Hay dos tipos de pastores. El primero va delante de las ovejas, orientándolas en el camino con silbidos cariñosos. El segundo va detrás, azuzándolas con los perros y tirándoles alguna piedra cuando se distraen. En ambos casos, el rebaño avanza seguro y tranquilo, pero el primero va siguiendo a un bien, mientras que en el segundo va huyendo de un mal. Fijaros, los primeros 350 años de nuestros antepasados, nuestros hermanos primeros que estaban pegando a los hechos que ocurrieron, ser cristianos era morir ante las fieras. Morir ante las fieras. Y vivían como ratas, escondiéndose bajo tierra, en las catacumbas. Y nuestra iglesia, que es una iglesia roja de sangre de mártires, roja de sangre de mártires, puede haber tantos martirios, tanta gente que entrega su vida por algo que no hubiera una verdad detrás. Fijaros, cuando se descubren las catacumbas, que tienen kilómetros, hay bastantes catacumbas, algunas de kilómetros. Fijaros, encuentran dos cosas, dos imágenes, no tres, dos. La primera, como una pintura rupestre, pintada sobre las piedras de esas catacumbas, la imagen del buen pastor. Y la segunda, una imagen en relieve, una talla en madera, la cruz. Quiere decir que todos aquellos cristianos de aquellos primeros tiempos de nuestro cristianismo morían mirando al buen pastor, al que va delante, y mirando la cruz. Para entrar en el cielo hay una llave, que es la cruz. No podemos entrar si no tenemos cruces. Es la llave que más fácilmente abre la puerta de los cielos. Pues bien, ego sum veritas, yo soy la verdad. Esta es la verdad del pastor que va delante. De Dios Cristo. Cristo Dios. Y esta conferencia, si no tenemos, fijaros bien, corazón, no se puede entender. Por muchos estudios que tengamos en carreras, en artes, en ciencias, sabemos mejor que Einstein la teoría de la relatividad. Si no hay corazón, no se puede entender lo que a continuación comienza a explicaros. La situación de nuestro tiempo se origina progresivamente al ritmo en que esas verdades fundamentales, verdad y error, bien y mal, se van oscureciendo o reciben una interpretación que no respeta su sentido originario. En tiempo de profundas reformas, sobre todo si coinciden con un cambio de épica y se originan amplias alteraciones sociales, para que las nuevas rutas culturales que se preludian no desvíen a la humanidad por inciertos y oscuros caminos, es preciso volver a las grandes certezas sobre las que se fundamenta la existencia humana. La búsqueda desenfrenada del placer inmediato, fijaros, esto es lo que hoy domina, la búsqueda desenfrenada del placer inmediato y sensible que se confunde con el deseo innato de la felicidad, el hedonismo tan absoluto que parece que constituye el placer como norma de la verdad y del actuar moral, el vuelco en la estima cultural de los valores, la anarquía en el enjuiciamiento moral de las conductas, la aparente bancarrota de la herencia moral cristiana, la contestación generalizada a la ética vigente hasta la fecha próxima, el relativismo en todas las cuestiones referente a la verdad y a la conducta humana.
La crisis de instituciones tan vitales como el matrimonio y la familia. Fijaros que es el primer taller. El primer taller es la familia, donde nacen una persona indefensa. Y si no es por la familia, no podría vivir. Y lo que se mama en la tumba se derrama, es en la familia. Y estamos en el año de la familia. La familia poniendo en dudas verdades fundamentales del sacramento del matrimonio, la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida, los nuevos modos mecánicos de nacer y de morir, los cambios acerca del papel de la mujer y de la revolución juvenil, la crítica a las religiones, los nuevos intentos de interpretar el fenómeno religioso con categorías exclusivamente sociológicas, la autonomía laicista con que se presenta amplios sectores de la cultura, desafiando a las convicciones cristianas, los esfuerzos por marginar la fe de la vida pública. Qué patético es esto, ¿verdad? Los esfuerzos para marginar la fe de la vida pública. La crítica está el desprecio a la religión de la Iglesia en favor de una religiosidad difusa, sin dogma ni moral. El listado podíamos multiplicarlo. Asistimos a una crisis del catolicismo y esto es para nosotros especialmente determinante. Religión sin religión evoca, al menos en Europa, sin excluir España, un secularismo tan radical que recuerda un nuevo paganismo. Esto nadie lo pone en duda hoy, este nuevo paganismo. La ausencia de Dios de casi todas las esferas de la vida y del saber, en contraste con la historia inmediata anterior, en la que Dios ocupó siempre un lugar destacado. San Juan Pablo II exponía: la cuestión que se plantea es dramática. ¿Sobre qué cimientos hemos de construir la nueva época histórica que surge de las grandes transformaciones del siglo XX? Fijaros, Hispania, una de las provincias de más personalidad de aquel vasto imperio romano, donde se permitían el lujo de decir: nuestro mar, mare nostrum, el Mediterráneo es nuestro mar, porque todo estaba rodeado por ese vasto imperio y los bárbaros quedaban alejados en el norte. Desde el siglo I, España es cristiana. Y el cristianismo es una civilización a la que le debemos todo. La forma de pensar, la forma de gastronómica, todos los saberes de la agricultura, todas las técnicas, todo se lo debemos al cristianismo. ¿Y qué hace Europa? La existencia humana, en cuanto se sitúa más allá de lo biológico, se elucida e interpreta con relación a 4 referencias originarias, que a su vez responde a 2 actitudes esenciales de la persona: verdad y error, bien y mal. Si no existiese la verdad, fijaros, y el error, y si el bien y el mal fuesen conceptos y realidades coincidentes, la vida individual y la convivencia social sería caótica. La historia del pecado original, la historia del primer desencuentro entre la verdad y la libertad humana. En el paraíso terrenal, la naturaleza humana, representada por Adán y Eva, desoyó por vez primera la voz de la verdad. Fijaros, la Biblia comienza con el libro del Génesis y termina con el Apocalipsis de San Juan. Todos los apóstoles murieron mártires, menos Juan, que se quedó cuidando a la Virgen y murió de anciano. Pues bien, en ese Génesis lo abrimos para que lo entendáis, porque como me han pedido que le dé un poquito triturado, echan un mano a mano lo que Dios crea a su imagen y semejanza, echan un mano a mano en ese paraíso, con la desobediencia.
Y eso trae una consecuencia. ¿Qué consecuencia trae? El pecado de origen. El pecado de origen. Uno de los grandes pensadores, Julián Marías, conocido, mi padre lo ha conocido, decía que la verdad no solo es el fundamento de la vida humana, sino que condiciona también la convivencia social. Es lo que asegura al hombre su carácter humano, de forma que si le falta, se produce una degeneración hacia una u otra de estas dos posibilidades, la cosa o el rebaño. En este texto, el término degeneración debe ser convenientemente valorado, pues equivale a que si el hombre no apuesta por la verdad, le sobreviene la pérdida o cambio de género. Pero el hombre no es cosa, ni es animal, sino que es persona y en ningún caso puede perder su condición de tal. Fijaros en dos palabras para que entendáis este párrafo. Racional es el hombre. Irracional es el animal. Irracional no tiene inteligencia, se rige por el instinto de su propia naturaleza irracional. Y tienen alma, tienen vida, tienen alma, y todo lo ha creado Dios, pero muere lo irracional. Sin embargo, el ser racional tiene inteligencia, y la inteligencia que Dios da es para emplearla para el bien, nunca para el mal. Aristóteles, y estamos en el 380 aproximadamente antes de Cristo, sitúa el mal y el bien como diferencias básicas que distingue al hombre del animal. La diferencia más marcada entre el animal y el hombre, además de la razón y de su condición societaria, es la eticidad. El hombre es un ser ético, el animal, por el contrario, no. El hombre, cuando carece de moral, es el menos escrupuloso y el más salvaje de los animales. Al tener inteligencia, puede llegar a grandes barbaridades. En algunos sectores se niega la evidencia y se proclama el mal como bien. A este se le banaliza y desprecia. Y en paralelo la mentira campea en amplios círculos de opinión. Nada más que tenemos que ver los periódicos, pero no la prensa internacional, y ve lo que campea. Ego sum veritas. Este es el centro, ego sum veritas, de esta conferencia. De Juan, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor. Detrás de mí venís todo. Soy infinitamente misericordioso. No tengáis miedo, ni sintáis vergüenza. Si todo lo perdono, si tengo el corazón, que la lavadora que nunca se estropea, porque siempre está lavando trapos sucios y perdonando. ¿Qué miedo tenemos? Esta sentencia es ciertamente de excepcional importancia, porque para un creyente el conocimiento de la verdad hace referencia necesaria a la persona de Jesucristo. Dios, Cristo. Cristo, Dios. Y a sus enseñanzas. Dios es la suma y primera verdad. Lo afirmaba Tomás de Aquino. Aristóteles inicia la metafísica, la palabra metafísica, la trascendencia, lo que no se palpa. Porque claro, los griegos, que podíamos compararlo en su época como la superpotencia, se dieron cuenta que teniendo el nivel más alto de bienestar material y social, le faltaba algo. Algo le faltaban a aquellos griegos. Inventaron la filosofía. Inventaron la filosofía, que es el cultivo de lo que no se palpa, de la trascendencia, de lo que es el alma, donde no llega nuestra mente humana. Y de ahí salen las escuelas filosóficas. Platón, Aristóteles, Demóstenes. Y cuando el cristianismo se vuelca, se cristianiza, eso es Santa Sofía, Santa Filosofía.
Todo hombre, por naturaleza, desea conocer. Ahí estaban las escuelas de la filosofía. Lo decía Aristóteles. Es el relativismo de hoy el que ha perdido la pasión por la verdad y puede llegar a apostar solo por la opinión, hasta llegar a una especie de libertinaje de la razón. Es decir, la inteligencia humana debe renunciar al conocimiento de las grandes verdades. Son los que apuestan por el llamado pensamiento débil. Esto es importantísimo para seguir entendiendo lo que sigue. El pensamiento débil. ¿Y qué es el pensamiento débil? La verdad es sustituida por la opinión. Con ello se introduce una inmensa crisis de la verdad. Vemos tantos papagayos, tantas papagayas, tanto tienen su opinión, esto es verdad, esto no lo es, esto sí. Mira, nuestra sociedad está llena de viudos y de viudas, creerme. El que apuesta por opiniones se quedan viudos al cuarto de hora. ¿Cuántos viudos quedaron cuando cayó el muro de Berlín? ¿Y cuántas viudas quedaron? Fijaros, cuando cayó el muro de Berlín. Y algunos no se enteran todavía. La verdad es sustituida por la opinión, y con ello se introduce una inmensa crisis de la verdad. Tal crisis de la verdad podría conducir al fin de la verdad. Pues bien, este cambio fue progresivamente, poco a poco, dando pasos adelante cada vez más peligrosos y arriesgados, hasta llegar a afirmar que la única verdad posible es la que oferta la ciencia positiva, o sea, lo que es dado y no necesita la mediatez del concepto. La ciencia, para que lo entendáis, puede ayudar, y de hecho ha ayudado a mucho, que se lo diga Ramón y Cajal, y grandes pensadores, pero si no se tiene el corazón no podemos llegar a conocer la verdad. El ego sum veritas. Esto hay que tenerlo clarísimo, creerme. El pensamiento débil es un quedarse en medio camino entre el conocimiento objetivo muy limitado y el relativismo. Lo que en realidad puede acontecer es que sea la propia calidad de vida la que impide que se afrente con valentía el reto de conocer la verdad. Tomás de Aquino afirma que en ocasiones la dificultad para conocer la verdad no proviene de las cosas, sino de nosotros mismos. San Juan, el evangelista, el que muere de anciano, el que cuida de la Virgen, las malas obras impide descubrir a Dios. Vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan Pablo II, nuestra época tiene necesidad urgente de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen las libertades, la justicia y la dignidad del hombre. Os pregunto a todos vosotros, ¿no será este el pleno de la expresión de Jesús? La verdad os hará libre. Judas, cuando reconoció en su corazón lleno de carcoma la barbaridad que había hecho, fue la desesperación lo que le llevó a ese suicidio. Cuando dice el Señor, más le valiera no haber nacido, más le valiera no haber nacido. ¿Por qué? Porque no supo mirar a la infinita misericordia. El Señor lo hubiera perdonado. Y el contrapunto lo tenemos en la cruz. Un hombre justo, Dios Cristo, muriendo por mis pecados los primeros y por los vuestros, con dos forajidos. Uno de ellos en un acto de atrición. Ve algo. Acuérdate, tú no eres como nosotros. Yo soy un criminal, soy un bandido. Acuérdate cuando esté en tu paraíso. Estarás conmigo.
dentro de un ratito. Dimas coge la esperanza, la misericordia, la verdad. Judas en su desesperación en la oscuridad. El bien y el mal morales son las verdades del acto realizado. Goethe afirmaba: todas las leyes y reglas morales pueden reducirse a una, la verdad. Los griegos sobre lo bueno y lo malo no apuntaban a altos ideales éticos, lo que era mejor para el hombre y la polis. Los griegos, que era una sociedad anterior al cristianismo, pagana, con un montón de dioses, sin embargo estaban cultivando lo que no se podía palpar con las escuelas filosóficas. Y ellos ya tenían una autodefensa propia. Lo que era mejor para la naturaleza propia del hombre y para la polis, la ciudad, o el Estado, o el gobierno, eso era bueno. Lo que fuera lo contrario, eso no se podía tolerar, porque era malo. Merecían el calificativo ético de buenas aquellas acciones que estaban en consonancia con la naturaleza propia del ser humano. Es así como el realismo del hombre, abierto al realismo moral que marca la norma ética, se convierte en hombre virtuoso, el cual detecta con especial realismo la verdad de la virtud y del vicio. Una vez que se ha quitado la verdad al hombre, es pura ilusión pretender hacerle libre. Sin verdad no hay libertad, creerme. En efecto, verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. Vuelve Juan Pablo II a decirnos: la libertad es una riqueza tal del ser humano que por ello resulta misteriosa. Esto último lo decía, lo de misteriosa Schopenhauer. En efecto, la libertad verdaderamente humana es aquella que hace el bien en lugar del mal, que también tiene capacidad para hacerlo. Todo ser inteligente tenemos capacidad para hacer el mal. ¿Cómo no lo vamos a tener? Pero tenemos que estar en la verdad, en el bien. Sócrates afirma que el mal no optima a la persona, sino que la perjudica. En el Nuevo Testamento existe una interrelación entre libertad y franqueza. Quedaros con franqueza. La libertad tiende a la franqueza apostólica. Ellos dicen la verdad a un mundo de apariencias. Fijaros lo devaluada que están las personas que son francas, que son naturales, que son abiertas, que le dicen las cosas como salen del corazón, la franqueza. Qué devaluada está por un montón de contaminaciones. Cuando ego sum veritas, Dios Cristo era la persona más franca. Lloraba, reía, se lo pasaba genial en sus bodas, con sus amigos, con los apóstoles. Le gustaba ir, como a mí, con malas compañías, con un hombre más visto, como era Mateo, recaudador de impuestos, como era una mujer de la vida, la de Mandala, la Magdalena. Y esas personas mal vistas sabían llegar a ellas. Claro, aquella sociedad llena de cadenas se escandalizaba. Aquella sociedad tan elitista, judía, se escandalizaba. Sobre la verdad y libertad ética os diré que no existe moral sin libertad. El hombre puede convertirse al bien solo en la libertad, pero para alcanzar esa libertad el hombre está obligado a buscar la verdad sobre sí y la verdad sobre la bondad o malicia de las acciones. Si bien, aún en esa indagación, el hombre que busca esa verdad no puede ser coaccionado. Es preciso descubrir el nexo que existe entre libertad y verdad. La libertad depende fundamentalmente de la verdad, dependencia que ha sido expresada de manera límpida y autorizada por las palabras de Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo en la verdad se puede fundamentar una verdadera grandeza. Solo diciéndola se puede caminar a ella.
Hoy día estamos tan sumergidos en mentiras que el amor a la verdad representa una especie de martirio y conduce al martirio real cuando se vuelve verdadera pasión. Y la verdad se vuelve pasión en todos aquellos que se abren al Espíritu de Dios. Lo dice este gran pensador italiano Leonardo Castellani. Fijaros, los primeros papas de nuestra Iglesia, todos murieron mártires. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Alejandro, todos murieron mártires. Ser papa era morir mártir, porque iban diciendo la verdad. Ahora mismo están muriendo por decir la verdad, que son cristianos, en Irak, en África, dando la vida, en Asia, igual. Lo que pasa es que no nos enteramos, o no nos queremos enterar, porque sale en la prensa. De aquí que la encíclica Veritatis Splendor sitúe la crisis de la vida moral en la crisis sobre la verdad, en la tergiversación del papel de la conciencia y la misma concepción del ser del hombre. Cuando la verdad se falsea, también se adultera el concepto del bien, y en lógica consecuencia, la cultura se desorienta al señalar hacia dónde se debe dirigir el hombre para alcanzar la verdad y el bien. Engendra el caos en la convivencia o la anarquía de valores. Los nuevos valores emergentes, porque claro, todos somos hijos de nuestro tiempo, yo el primero y todos vosotros. En nuestra época es testigo de un cambio profundo en la concepción de la vida y en la conducta moral. Es preciso denunciar la crisis en otros campos muy cercanos a la persona, tales como el matrimonio y la familia, el aprecio a la vida humana, incluida la no nacida y la que vive en estado precario, los desórdenes en el amplio campo de la sexualidad, el individualismo exagerado en la búsqueda del placer inmediato y desenfrenado, la sobrevaloración de lo útil por encima de lo éticamente correcto. En muy pocas épocas históricas se han cometido tan flagrantes injusticias y se han lesionado tanto los derechos humanos como en la nuestra. La razón es que esa profesión moral no goza de un fundamento serio, ni tiene una finalidad última, definida, ni se encarna en el ser mismo de la persona. Es indudable que el esfuerzo de todas las religiones debe converger en un empeño común por afrontar los graves problemas morales que se suscitan en nuestros tiempos. Fijaros, ser católico apostólico romano, ser luterano, ser anglicano, ser ortodoxo, ser calvinista, tenemos la misma palabra de Dios, la misma palabra del Señor, la misma escritura. Compartimos todos, por eso son nuestros hermanos separados. Europa y España es un barrio de Europa, Ha estado siempre unida a unos valores históricos. Cuando no se la violenta, se mueve siempre hacia un futuro mejor. Pero proyectar el futuro es vivir el presente, apoyados en el pasado, al cual pertenecen esencialmente esos valores que son inseparables del vivir humano. Bien, mal, libertad. Parece que nuestro tiempo ha disociado en exceso estos tres ámbitos. La historia de la cultura contemporánea ha demostrado trágicamente los males de tal digregación. Aquel que desea casarse con el espíritu de la época muy pronto quedará viudo. La teología cristiana recientemente está repleta de viudos, perplejos, comprensiblemente resentidos. No han defendido la verdad frente al pensamiento débil. ¿Por qué la escritura siempre es agua viva? Y tienes 2015 años. Pero si nos vamos al Viejo Testamento, añadirle desde Abraham aproximadamente unos 1700 años más. Y es agua viva. Aquí nadie deja viudo. La escritura no deja a nadie viudo ni viuda,
Y hubo una época, cuando se inventó el vídeo, yo tenía el beta, me gustaba mucho coger cosas que decían los políticos, los artistas, la gente que en aquella época me gustaba. Cuando lo veía al cabo de tiempo decía, madre mía, pero si esto, qué antiguo, si es que esto nada es real ahora, es surrealista. Viudos. La Iglesia como institución y dictamen divino, las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. Este Mateo 16, 17 es importantísimo llevarlo en el corazón. Las puertas del infierno nunca prevalecerá contra ella. Pero fijaros, esto que dice el Señor es para defenderlo, no para dormirnos, olvidarnos o contaminarnos. Y es muy importante. Esta promesa de Cristo es la garantía de que el cristianismo, a pesar de los embates que sufrirá a lo largo de la historia, tiene asegurada no solo su permanencia, sino que será fiel y cumplirá la finalidad de su origen, enseñar y ser maestra de la verdad. Como diría San Agustín, y título de esta conferencia, amor a la verdad. Un conocimiento perfecto supone un amor perfecto. A Dios no se le puede tratar como un producto químico, experimental. A Dios no se le puede tener en un tubo de ensayo y aplicarle papel de tornasol. Dios no es una cuestión. La ciencia puede conducir a Dios, pero la ciencia no puede descubrir a Dios. El hombre tiene cabeza y corazón, dos poderes que hay que aunar. La cabeza y el corazón están condenados a entenderse. El cristianismo tiene respuesta no solo a la crisis moral, sino que ofrece un modelo de existencia que favorece la felicidad del hombre y, si se lleva a la práctica, contribuye notablemente a la convivencia colectiva. Los grandes conceptos básicos en la existencia del hombre y de la mujer, tales como vida humana, persona, libertad, conciencia, amor, justicia, familia, matrimonio, bien y mal, morales, tienen una significación tan clara y ajustada en el cristianismo que no pueden ser desdecidos y menos aún superados por ninguna cultura solvente. Debe ser explicados con un lenguaje nuevo a una generación que necesariamente ha de superar el estado en que todo vale. También en ocasiones debe adaptar su doctrina, pero siempre manteniéndola su identidad. Esto es importantísimo. Y aquí es donde tenemos que salir. Los grandes creadores, como nos dice Francisco, Papa, estaremos mañana en Roma, nombramiento de don Ricardo como cardenal, hay que ser creadores. Dios se pasó creando y sigue creando. No hay dos personas que tengan las mismas huellas dactilares, ni dos personas iguales. Crea y crea. ¿Por qué se ha perdido el poder de crear en nuestra Iglesia? Buena parte de los cristianos que desconfía de la moral católica, más que rechazo abierto, lo que le ocurre es que no se siente con fuerzas para remontar la decadencia moral en la que se encuentra. La Iglesia al mismo tiempo tiene que exponer y urge su cumplimiento. No ha de ocuparse de modo preferencial en acusar los desvíos y condenar al culpable, sino que debe proceder de modo que aliente a los cristianos a ser fieles a los que se han comprometido, porque en ello, además de comportamiento moral, se juegan la felicidad temporal y eterna, al tiempo que deciden su eficacia en la sociedad que desarrolla su vida. Nadie ignora que la moral cristiana ha sido puesta en discusión, incluso en lo que afecta a sus mismos principios. Sin embargo, la revelación propone un estilo propio y concreto de vida, que el magisterio de la Iglesia interpreta auténticamente y prolonga y aplica a los nuevos desarrollos de la vida. Pero a veces esto se olvida fácilmente. Europa pierde su identidad. El pecado es compañero inseparable de la biografía de todo individuo.
es imposible vivir una existencia digna de la persona en una sociedad en la que el ciudadano se le empuja a envilecerse en el mal. Aristóteles afirmó que el hombre es el peor de los animales, porque tiene inteligencia. Porque tiene inteligencia. Luego veréis al lobo. Porque tiene inteligencia. Fijaros qué mal visto está en nuestra sociedad las personas que van con el bien, que son francas y que dicen las cosas que están en nuestra religión, en nuestro catecismo, en nuestra escritura, en nuestro cristianismo. Y qué bien visto están los que están alentando el mal. Fijaros, La encíclica Veritatis Splendor se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. Nos dice, así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad permanente y validez de sus preceptos. Se considera simplemente inaceptable algunas enseñanzas morales de la Iglesia. No algunas, muchas algunas. Pablo II habla de un verdadero vuelco o de una caída de valores morales. Un número altísimo de personas, probablemente la mayoría, están ancladas en normas a las que se adhieren y no quieren saber más. Esto lo llamo yo los vagos mentales. Quedaros, los vagos mentales. No pretenden estar al día, no se atreverían a discutir con los que opinan otra cosa y menos aún a juzgarlos y descalificarlos, pero sienten repugnancia ante ciertas conductas, una vaga obligación de seguir ciertas pautas de vida, de modos de vida que no intentan justificar. Vagos mentales. Vagos mentales. El camino es pues continuar esta iniciada reforma y remover la conciencia de todo creyente o no, en orden a remontar un estilo de vida de acuerdo con la tradición cristiana de Occidente. La jerarquía debería repensar sus decisiones y asumir las propuestas éticas a la rebaja que demandan algunos sectores de la sociedad. Esto equivale a transmutar el mensaje moral del Nuevo Testamento, y la propuesta cristiana nunca puede traicionar su origen. Se desnaturalizaría el programa moral cristiano y originaría una profunda crisis en el seno mismo de la Iglesia. La palabra del Señor no admite manipulación. Es palabra del Señor y la besamos. Cristo, Dios. Bajo el lenguaje arcaico de que el hombre y la mujer no deben comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en el Génesis, como dije al principio, en consecuencia tiene origen en el ser mismo del hombre y de la mujer. Dios no es rival del hombre, es la salvaguarda de nuestra libertad. ¿Por qué vivimos en unos tiempos donde se ve a Dios rival del hombre? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Dios para que sea rival tuyo? Puesto que le libera del riesgo de caer en una dependencia de las demandas culturales de cada época, de los condicionantes sociales, de los caprichos momentáneos o de los propios instintos. La necesidad de la educación moral, que demanda por igual adquirir conocimiento riguroso de lo que es el bien y el mal, morales, ayudarle a fortalecer la voluntad y el juicioso ejercicio de la libertad y, sobre todo, facilitarle la adquisición de una conciencia recta que será en último extremo donde la persona se juega su destino ante Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la bienaventuranza responde al deseo natural de la felicidad. Ese deseo de origen divino, Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Si el bien del hombre es la felicidad, y si en la actualidad se vive su búsqueda con verdadera pasión, parece que nos encontramos en un momento especialmente apto
para proclamar el mensaje moral proclamado en la Biblia. Fijaros, el profeta de la ley, el profeta de la libertad, el profeta legislador. Ramsés no, Ramadés tampoco, Nefertiti tampoco, Tutankamón menos. Moisés. Sinaí, libertad, pueblo, esclavo de los egipcios, cruzan tierra prometida. Sube al Sinaí, vas a hacer al que le voy a entregar las tablas de la ley. Una nueva forma de caminar, ese pueblo que acaba de volver del éxodo. Débil, insignificante, pero fiel a un Yahvé. Pero claro, conocían, se hacían una idea por el profetismo, pero no le conocían. Porque Dios no había hecho todavía Cristo, no se había hecho Cristo. Y el corazón de esos mandamientos en piedra es un Dios Cristo sentado en la tierra, en la montaña, y diciendo algo que escandalizaba a muchos, pero que a otros le llenaban de dichas. Las bienaventuranzas, los que lloran, los que sufren, los que padecen hambre y sed de justicia. Bienaventurados. El corazón de los mandamientos, sin duda, tic-tac, que están tan de moda ahora, las bienaventuranzas. No olvidéis, tic-tac, las bienaventuranzas. La moral cristiana se presenta como un estilo de vida que niega el desorden de las pasiones humanas, sensibles e inmediata, la ira, la lujuria, la venganza, la gula, que indudablemente son fuentes de gozo y de placer inmediato. Por ello, la propuesta de la moral cristiana deberá presentarse no como una merma de la felicidad a la que de modo instintivo tiende la persona, sino como el medio más apto para alcanzarla. El placer es una sensación agradable, motivada por un bien exterior, eso está claro. La felicidad, por el contrario, comporta un gozo interior que sigue al esfuerzo de un bien alcanzado después de un gran esfuerzo. Yo diría, estamos en las generaciones donde carecemos de esfuerzos. Tenemos las cosas tan fácilmente que encima nos olvidamos de Dios y carecemos de esfuerzos. Qué tópicos, ¿verdad? El placer es corto y poco duradero, la felicidad es más estable y permanente. El placer es individualista y egoísta. La felicidad es comunicativa y acogedora. Se puede ser feliz en medio del dolor y, contrariamente, se puede gozar de una vida placentera y sentirse desgraciado. Fijaros, esta mañana cuando salía yo para misa de 11 de mi casa parroquial, abrí la iglesia, primer toque de campana antes de que suene, suele estar ahí, tengo la misa a las 11, hay 25, venía una señora de unos 83 años del médico y venía por la acera donde yo acababa de salir de casa. Y se acerca, hombre, don José Luis, quería, 83 años tiene esta mujer, ¿eh? Mi alcalde está aquí, lo puede constatar, no voy a decir el nombre. Quería decirle una misa a mi marido el día de San Valentín. No voy a decir el nombre. Hombre, pasa. Luego se nos saltó las lágrimas los dos. Luego pasa, que ahora mismo te atiendo. Entré, ya el sacristán que tengo es muy bueno, ya estaba la calefacción puesta, todas las luces del camarín de la Virgen, pasó a la sacristía. Digo, vamos a ver, yo que me marcho, el día de San Valentín es este día, yo me marcho a Roma para estar con mi obispo, mañana casualmente salgo, digo, aunque él se lo diga a otro sacerdote no va a pasar nada y tal. No, por mi marido. Y se pone a llorar. Le echo mucho de menos, 83 años. ¿Cuándo? Le pregunto yo, ¿cuándo hace el aniversario? Dice, todavía queda unos meses. Digo, ven para acá.
apunté la misa, vamos a rezar a la Virgen. La consolación, tú lo sabes, es un icono y yo la he engrandecido lo más que puedo. Mi obligación como párroco y sacerdote de ese pueblo, del Carpio. Y rezando la salve, lloramos los dos. El amor auténtico traspasa fronteras y muerte. ¿Qué banalidades de amores hay hoy? La moral cristiana se presenta como un estilo de vida que niega el desorden de las pasiones humanas sensibles e inmediatas. La contracultura de nuestro tiempo, la cual ofrece a las masas un estado de bienestar reducido solo a realidades que favorecen el consumismo, al disfrute del instante. La opinión de los sabios es que la virtud es el mayor de los bienes humanos. Decía Aristóteles, está claro que la felicidad no está en la diversión y que solo hay felicidad donde hay virtud. Es decir, la vida social, incluso la economía, irá mejor en caso de que la ética anime el conjunto del comportamiento social. Quizás esta sea la razón por la que los hombres de la vida pública proclamen hoy la regeneración ética en la economía y en el ejercicio de la política. Fijaros que el rey Felipe VI, en el mensaje de Navidad, dijo dos cosas importantísimas: moral y ética, ética y moral. Dios se revela en el Antiguo Testamento como creador del mundo y libertador de su pueblo. Asimismo, Jesús se presenta como el Verbo encarnado con la misión de desvelar el misterio de Dios como Trinidad y Padre, porque Él es Hijo y lleva a cabo la redención de la humanidad. Jesús no fue, fijaros bien, Jesús no fue un moralista, ni actuó como tal, como hacían los rabinos de su tiempo. ¿Pero quién eran los rabinos? Porque claro, yo puedo decir, ¿quién eran los rabinos? Los judíos lo siguen haciendo, todos los sábados cumplen en la sinagoga. Y el Señor cumplía en la sinagoga porque era judío, y San José, y la Virgen, y los apóstoles, eran todos judíos auténticos. Y iban los sábados a cumplir a la sinagoga. Y la sinagoga, el rabino mayor, sacaban de las cajoneras parecidas a las que hay en la sacristía, unos rollos, leía el pasaje del Viejo Testamento, el Nuevo todavía estaba por cumplirse, se estaba cumpliendo, mejor dicho, empezaba a cumplirse, y se sentaba y lo explicaba. Eso hacían los rabinos. El Señor no se imitó, ni fue como hacían los rabinos. Jesús, en la Biblia, confirma que la conducta del hombre es un fenómeno y que deriva de la revelación de Dios sobre su propio ser y de sus proyectos acerca de ese existente especialmente cualificado que es el hombre. Es triste constatar que la primera mitad del siglo XX, en la realidad desde el siglo XVII, con la decadencia de la teología, se distinguió por la abundante propuesta moral de la moral cristiana separada del dogma, hasta el punto de que en esa época la predicación de los sacerdotes y la demanda de los creyentes se centraban fundamentalmente en una oferta moral. Esa inflación moralista concluyó en un cristianismo sin moral. A partir del Concilio Vaticano II se constata una alarmante ausencia de valores morales, como si el conjunto del mensaje predicado por Jesús fuese ajeno a cualquier propuesta moral. Pero como enseña la encíclica Veritatis Splendor, la fe tiene también un contenido moral. El inicio del nuevo siglo debe acusar una presencia más activa del mensaje cristiano. Se ha de enseñar las grandes certezas de Dios que ha revelado al hombre y seguidamente, mejor aún de modo complementario, se ha de hacer la propuesta moral cristiana, si bien en el marco de la exposición íntegra de la fe. La crisis de la moral cristiana no tendrá su origen en la falta de la creencia en Dios. Para creer en Dios es conveniente llevar una adecuada vida moral. Decía Pablo II, separar los pensamientos ético, el antropológico y el metafísico es un gravísimo error. Ético, el antropológico, lo que es
el hombre, el metafísico, la trascendencia, lo que no llegamos a conocer, pero que se conocemos, podemos conocer, a un gravísimo error. No se puede separar, no se puede separar. Estas tres cosas tienen que unir. Precisamente uno de los grandes problemas de que ocurre hoy día es esta, la separación que hacen. Y volvemos al pensamiento débil. Volvemos al pensamiento débil. ¿Qué propone el pensamiento débil? Propone a la sociedad la denominada ética civil. Ética civil, veréis que está entre comillas. La solución no es esa propuesta. Primero, porque esa ética civil mínima no responde a la dignidad de la persona. Fijaros bien, no responde a la dignidad de la persona. En segundo, la ética de mínimos no puede ser la medida adecuada para superar la crisis, pues esta es de máximos. Y tercero, las formulaciones que algunos proponen son tan mínimas que incluso rebajan las formuladas por los derechos humanos de la ONU, que ya es decir. Y cuarto, un programa de mínimos éticos conduce inexorablemente a una exigencia también mínima, lo cual, en el orden psicológico, lleva a una conducta sin moral. La ética es la doctrina de Cristo, está vinculada con la religión. En el ámbito de la conducta, aun siendo libre, Dios nos impone. El cristianismo no es maestro, sino discípulo y oyente de la palabra de Dios y cumplidor de sus designios. Dios nos crea libres para escucharle, para estar en la escucha de ese maestro, o para renegar de él, o pasar de él, o tenerle en el olvido. Somos libres, no nos va a imponer Dios, somos nosotros, pero está ahí él, está ahí él. Y esta dependencia es la fuente de la verdadera autonomía de la persona. La moral cristiana no es una moral que deriva de la ley natural. Una cosa es aceptar la ley natural, interpretada con rigor, y otra muy distinta es constituir esta ley como fundamento y razón última de la conducta del creyente. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, pero el mensaje moral cristiano es más amplio y más perfecto. Lo demuestra el mandamiento del amor y el mensaje de las bienaventuranzas. En el Sermón de la Montaña, Jesús, claro qué bonito es esto, Jesús corrige, completa la ley de Moisés. Tic-tac, tic-tac, el corazón de Cristo, el corazón de Dios Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Estos tic-tac. La ley es querer. La ley de la libertad de cada hombre es amar, la verdad de todo hombre. Y también, fijaros bien, y esto es un mal endémico que tenemos en nuestras parroquias e iglesias, y también a los hombres engañosos y a los hombres ácidos. Tenemos que querer a todos. Que querer a todos. Y este ejemplo tienen que salir. Vayamos a la parroquia o no vayamos a la parroquia. Yo quiero a todos por igual. Los que están en mis pueblos, mis alcaldes lo saben, lo digo muchas veces. Quiero a todos por igual, vengan o no vengan a misa. Yo soy el pastor de ellos y a todos los quiero por igual. Y los trato por igual. Pero los que más me necesitan son a los que están fuera, en las otras orillas. No nos olvidemos, Ahí está 4 ermitas, el abanderado mayor y la gente joven, que pueden hablar. El creyente cristiano, al proponer el mensaje moral cristiano, ha de partir de la profunda convicción de que el primer dato de la fe y de la moral, la persona de Jesús, está en alza en la apreciación general de la gente. Esto nadie lo va a poner en duda, que está en alza. Lo que está en baja es la Iglesia, y lo que da la impresión de estar de saldo es la jerarquía. Y tenemos ahora un Papa que ha dado vitamina B12 a esta devaluación. Como es lógico, la imitación de Jesucristo no puede ser una mera copia literal de su vida, porque tanto su condición divina como la situación histórica,
Jesús histórico, que le tocó vivir, difieren con evidente notoriedad de la naturaleza caída y de la condición personal histórica de cada individuo. Pero los valores éticos que propone son los mismos, aunque cabe llevarlos a la práctica de modos diversos. Jesús enseña a los discípulos la forma de relacionarse con Dios. Esto es importantísimo en nuestro cristianismo de hoy. Nos digregamos de tal manera que nos olvidamos algo que el Señor lo tenía a flor de piel: la forma de relacionarse con el Padre. La forma de relacionarse con el Padre. Esa nueva condición de ser hombre mediante la vida sobrenatural, comunicado por Cristo, demanda que el cristiano se revista de Jesucristo. La vida de Jesucristo está en el bautizado con una experiencia de fe viva. Partimos de la situación de nuestro tiempo caracterizado por la crisis que afecta por igual a la doctrina y a la vida moral, con los nuevos valores emergentes. Para superar la crisis son muy importantes la doctrina y la moral en el individuo, como en la convivencia colectiva. La moral cristiana es la única respuesta válida por ser la predicada por Jesús. Imperiosa necesidad de proponer a la gente del siglo XXI el programa moral vivido y predicado por Jesús. La solución no es detener el avance científico ni técnico, como muchos tratan de hacernos ver, No se debe, puesto que pesa sobre el hombre el mandato bíblico de poseer y dominar la tierra. La solución es que al ritmo del progreso técnico se desarrolle también el espíritu del hombre, que lo provoca y lo crea. De lo contrario, la técnica dominará al espíritu de la persona. Teilhard de Chardin escribió: en el plano moral, fijaros, la humanidad apenas ha salido del neolítico. Meditar esta sentencia. Si algo ha dejado claro el debate moral del siglo XX es que se enfrentaban dos culturas: la cultura de la vida y la cultura de la muerte, aborto y eutanasia. En este tema converge el sentido del amor humano, el origen, creación del matrimonio y el valor de la familia, sede del amor y origen de la vida. Es que en la familia, es que lo que se mama en la tumba se derrama. Es la leche, la virgen de la leche está dando de mamar. La esclava del Señor alimenta a un ser indefenso. ¿Qué hubiera sido de Jesús sin su nacimiento en su niñez? No hubiera tenido la protección de Jesús, de José y de María. José, un gran místico, pero os lo digo de verdad, inteligentísimo. Si leéis las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, de la beata Ana Catalina Emmerich, veréis con palabras que no entendéis todo: ¡qué pedazo de tío es José! ¡Qué pedazo de tío es José! Y cómo en esa debilidad y en esa fragilidad de cualquier recién nacido tratan de cuidarle, mimarle. Y los disgustos que dio el niño Dios, sobre todo cuando era adolescente. Que se lo digan a José y a la Virgen cuando se escapó al templo. Se perdió en el templo. El que ama de verdad sabe dar lo que el otro necesita. Esto es crucial hoy día en la vida matrimonial, en la vida de la familia, en la sagrada familia, sagrada, sacramento, sagrada familia cristiana. El que ama de verdad sabe dar lo que el otro necesita. Uno de los espacios donde se cree y se transmite la sabiduría, un saber práctico que permite al hombre actuar rectamente la vida, es el taller de la Sagrada Familia, ámbito de los más determinantes de la existencia humana. Ahora hay gente que confunde lo que significa amar con lo que significa acaparar. En el siglo XXI el amor se ha hecho egoísta. Debemos reconocer que antes los modelos de la sexualidad existen, el modelo cristiano no solo es el más bello, sino que es el verdadero, pues responde a la realidad de hombre y mujer
y a la vocación que Dios les ha señalado. Si no crece entre los humanos el interés por la vida moral, el futuro puede ser un tiempo de múltiples amenazas para el hombre. Pensar esto último. Hasta la boca de un lobo aparece el lobo. Irracional. Hasta la boca de un lobo es un lugar bueno. El lobo no engaña. Todo el mundo sabe lo que puede esperar de un lugar como ese. A ti no te engaña tampoco una cosita pequeñita como una avispa, una abeja. Sabe que te va a picar y que te puede hacer un dolor tremendo. No te engaña, lo sabes. No engaña. Un lobo no engaña. Una abeja no engaña. Un cocodrilo no engaña. Un león no engaña. Aun a pesar de, por el WhatsApp que envía todo lo de 4 ermitas, tan bonitos, lo visteis, ¿no? Ningún animal puede hacerle daño a mi corazón. Pero un hombre sí. Y una mujer. Es el hombre el que puede llegar a ser un verdadero lobo para el hombre. El hombre sabe mentir porque tiene inteligencia. Sabe engañar porque tiene inteligencia. Conoce la ciencia de pecar porque tiene inteligencia. El hombre podrido es el verdadero lugar de perdición de los demás hombres. En el siglo XXI, y llegando ya a la terminación, ¿será ético o no será? ¿Será ético o no será? Un sector considerable de la cultura moderna ignora las nociones del bien y del mal, y según las enseñanzas del magisterio, ha perdido el sentido del pecado. Será preciso no solo recobrar esos conceptos básicos de la conducta moral, sino también que los hombres se sientan pecadores. ¿Cuántas veces he dicho públicamente, lo sabéis los que estáis de mis pueblos, yo soy el primer pecador, pero aquí no se libre nadie, todos los que estáis ahí también sois. Yo soy el primer pecador. Y lucho, y me arrepiento, pero nunca me va a apartar el pecado. Nunca me va a apartar el pecado de Dios Cristo y de la Virgen. Fijaros, aquí hay una cantidad de gente que habéis conocido en mi vida de noche. Yo no tengo que ocultar nada, tengo mi cartilla bien limpia. Y habéis visto en todas las oficinas de mis discotecas y en todas las oficinas de mis bares musicales que detrás de mi mesa de despacho había una imagen de las angustias, de la piedad, de la Alhambra. Y nadie se mofaba de ella. Y nadie se extrañaba de ella. Ni nadie me hacía burla de ella. Y yo ni presumía ni dejaba de presumir. Era mi vida. Y era mi esencia que llevaba dentro. Y como me considero en eso un tío auténtico, no tengo por qué falsear nada. Una moral sin dedo amenazador, con ánimo de ayudarles a reflexionar sobre su situación y el retorno a la práctica del bien. Dios perdona, no sabe hacer más que eso, que perdonar cualquier género de pecado. Pumba, 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 la lavadora está limpiando continuamente trapos sucios, dando vuelta, 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 y nunca sabería, ni nunca falla la electricidad, el corazón de Cristo. El catolicismo del nuevo siglo pretende ser testigo de la moral cristiana, que respondan con una ética evangélica en contraste con la inmoralidad del entorno. Fernando, mi abanderado mayor de 4 ermitas, sabe lo que trato de inculcar: el ejemplo, la cruz, que bendeciremos, mejor dicho, en mayo. Modelo de existencia humana y al mismo tiempo sean activos y eficaces ciudadanos. Jesús fue educado por sus padres para la entrega. Cuando llegó el momento, Jesús estaba humanamente preparado para dar la vida por los demás, para la entrega. ¿Estamos preparados para crear cosas y entregarnos? No solo entregarnos, crear. Si no somos creadores, creer de verdad. Y lo dice el Papa, vamos a andar despacio.
Diría para terminar dos cosas. Es preciso recuperar la prioridad de la verdad sobre otras urgencias. Ha sido un error generalizado en la cultura sustituir la verdad por la opinión de fulanito, venganito, de aquel o de aquella. El problema es la distinción entre lo que es verdadero para mí y lo que es verdadero en sí. En segundo lugar, es esencial que la jerarquía insista en la verdad, que encierra la moral predicada por Jesús, y que los moralistas católicos se decidan por una exposición rigurosa y fiel al mensaje del Nuevo Testamento. Ahora que estamos intentando buscar los restos de Cervantes, como Teresa de Jesús, como Isabel la Católica, como Ignacio de Loyola, Agustín de Hipona, adelantadísimos a sus tiempos. Cervantes fue un adelantado a su tiempo. Y dice Cervantes en el Quijote, fijaros, las dos obras, los dos escritores, mejor dicho, a que a nivel de lingüística manejas más variedad de palabras, son dos, son tres, dos. Miguel de Cervantes Saavedra y Shakespeare. Sin verdad, y solo al final de un largo y penoso viaje por el mundo, se deshizo de la red que lo aprisionaba y se deshacen todos los engaños. Con la cercanía de la muerte se produce la hora de la verdad. Libre de sus locuras, ahí se encuentra Don Quijote. La vida sin verdad es un viaje a ninguna parte. La libertad y la verdad en el siglo XXI sigue vendiéndose a precios muy bajos. La libertad del hombre se nutre de reglas y de disciplina. La libertad debe obedecer a la verdad. La libertad sin verdad no tarda en convertirse en servidumbre. El empeño por hacer siempre lo que yo quiero puede acabar convirtiéndose en esclavo de sí mismo. En el comienzo de un nuevo siglo, en el que se da una grave confrontación entre vida moral y exigencia ética, la verdad es la adecuación entre la realidad y la inteligencia. Existen muchas personas que no le interesa la verdad, sino sus intereses. Muchas personas que no le interesan la verdad, sino sus intereses. Y ahí tenemos que ser listos, lo dice la Escritura, listos. A mí no me vas a engañar. Se prevé el triunfo de la moral cristiana, dado que sobre ella gravita la verdad. Veritas liberavit vos. La verdad os hará libre. Es terrible la capacidad del ser humano de no reconocer a Dios, aunque lo tenga delante de sus narices. Es patético, que tengamos a Dios delante de nuestras narices y que no sepamos verlo. Como epílogo, la verdad, tarde o temprano, triunfará sobre el error. Como diría Agustín de Hipona, amor a la verdad. He dicho.